Hola, ayer vimos, o bueno, algunos vimos la presentación de NVIDIA, mejor, la presentación de Jensen Huang, el CEO de NVIDIA. Eso fue por allá a 10 pasadas de la noche. Mm, Alcanzó a tener más de 130 y algo, 140 y algo mil de visualizadores al mismo tiempo. Esto fue en vivo, una transmisión de lo que se llama CES 2025 allá en Las Vegas. Pero vamos más allá. En este espacio vamos a analizar los avances tecnológicos más recientes que presentó precisamente este CEO, por qué es importante para nosotros como abogados y los que trabajan como corporativos o firmas legales conocer estas innovaciones que se presentaron allí, porque la adopción de la inteligencia artificial, plataformas de simulación industrial y robótica en las empresas es lo que viene y es lo que va a redefinir la forma de hacer negocios. También trae consigo retos legales, obviamente, y oportunidades únicas que debemos aprovechar los abogados. Y estos son los abogados de cualquier lugar del mundo. Dicho esto, voy a hacer un contexto de lo que se expuso allí y luego vamos a analizar entonces las oportunidades según la presentación de Jensen Huang. Así que acompáñenme para conocer cómo la IA, los modelos fundacionales de NVIDIA y el concepto de agentes digitales afectarán las áreas de compliance, protección de datos, gestión de riesgo y contratación tecnológica. Vamos a verlo. Do you like my jacket? El resumen de la presentación de Jensen Huang. Si ustedes quieren saltarse alguna de las etapas, aquí les voy a dejar capítulos y ustedes ya van a poder hacer una navegación por este video. Pero les voy a hacer en esta oportunidad el resumen de la presentación de Jensen Huang, de NVIDIA, el CEO, en lo que se llama CES o CES 2025. Lo primero fue evolución de la IA y la computación. Jensen Huang resaltó cómo la IA ha pasado de ser puramente perceptiva, capaz de reconocer imágenes, texto o sonidos, a generativa, creadora de nuevos contenidos y ahora agente, capaz de razonar y planificar. Explicó allí Jensen Huang las leyes de escalado de la IA, podemos definirlo así como la A, pre-training o pre-entrenamiento masivo con grandes volúmenes de datos, la B, post-training o ajustes con retroalimentación humana y técnicas de reinforcement learning, y C, test time scaling, razonamiento y uso de recursos de cómputo extra en tiempo real. El segundo punto, nuevas familias de GPUs y supercomputadoras. NVIDIA lanzó la serie RTX Blackwell con capacidades para procesar gráficos de alto nivel y ejecutar grandes modelos de IA de manera más eficiente, hasta 4 veces más rendimiento por watts que la generación anterior. Imagínense en eso. Presentó dispositivos como Project Digits, una supercomputadora de tamaño reducido para IA que integra CPU y GPU de última generación pensada para entornos empresariales o de investigación in situ. 3. Plataformas de IA y agentes digitales. Huang presentó NVIDIA NeMo, un sistema para onboarding de agentes digitales dentro de las empresas a modo de empleados virtuales, ojo allí, que asisten en tareas especiales. Se anunciaron también modelos de lenguaje basados en Llama 3.1, optimizados para un uso empresarial y un enfoque abierto. Open License, para facilitar la adopción y personalización de estos modelos. En cuarto lugar, presentó metodologías de simulación e industrial Metaverse. NVIDIA Omniverse y NVIDIA Cosmos permite crear y simular entornos físicos complejos. Más o menos esto, fábricas, ciudades, robots humanoides, vehículos autónomos con precisión fotorrealista. Se pueden generar datos sintéticos, para entrenar sistemas de IA de manera casi ilimitada. Si ustedes vieron esa presentación, es asombrosa, reduciendo costos y riesgos de recopilar datos reales. En quinto lugar, aplicaciones en robótica y vehículos autónomos.
Drive Thor es la próxima generación de supercomputadores para vehículos autónomos, multiplicando el poder de cómputo respecto a la generación anterior, que se llamaba o se llama Orin. Orin. Con Isaac Groth, NVIDIA muestra también cómo entrenar robots humanoides y otros dispositivos autónomos mediante imitación y simulaciones, para luego transferir esas habilidades al mundo real. Y sexto, también presentó un enfoque en escalabilidad y eficiencia. Juan enfatizó la importancia de optimizar energía y costos a gran escala en centros de datos, describiendo instalaciones masivas MV-Link 72 que funcionan como fábricas de IA. Imagínense hasta dónde vamos. El objetivo de esto es crear infraestructura que permita manejar la creciente demanda de tokens. Tokens, y saben que estamos muy familiarizados con la IA y los tokens. Y servicios basados en IA, sin disparar los costos ni el consumo energético, que esto es algo que es bien importante hoy día. Dicho esto, entonces vamos a analizar cuál es la relevancia para el ámbito legal, sobre todo el corporativo. En este caso, vamos a hacer uno laboral, pero en otro video posterior y tal vez en el otro canal, si no lo conocen, Leyes más Negocios, que vamos a estar impulsándolo este año bastante. These models La relevancia entonces para lo corporativo, o sea, si usted es un abogado que trabaja en la parte corporativa, o sea, todo lo que tiene que ver con empresas, con sociedades, con todo este tema, entonces debe tener en cuenta que la keynote o keynote de Juan muestra un futuro inmediato en el que las empresas integran IA en múltiples operaciones, desde la logística y la manufactura hasta la asistencia al cliente o la creación de contenidos. Esto para el abogado corporativo implica, pongan atención, nuevos contratos y licencias tecnológicas que contemplen propiedad intelectual y responsabilidad por fallas de la IA. También gestión de riesgos ante posibles ciberataques o incidentes en robots o vehículos autónomos. También trae temas de política de privacidad y compliance adaptadas a la recolección masiva de datos para entrenar modelos. También un abogado corporativo tendría que enfocarse en la asesoría estratégica, en la implantación de agentes virtuales y plataformas de simulación con énfasis en derechos de autor, ética y seguridad laboral. vocabulary of real world. And Con este panorama, entonces, los servicios legales deben enfocarse en proporcionar orientación integral y anticiparnos a los desafíos que esta IA plantea y sobre todo NVIDIA, que es la empresa más importante de tecnología y los chips de inteligencia artificial o microchips de inteligencia artificial, que ellos son los primeros y son los más grandes y es la empresa más valorada hoy. the magic happens when you connect Cosmos to Omniverse. Omniverse is a physics ground. Pero si quieres aún más detalle de esto y cómo te vas a enfocar como abogado corporativo o firma de abogados en temas corporativos, vamos a mirar lo que es la gobernanza y estrategias corporativas en la inteligencia artificial. Miren, definición de, vamos a ir poniendo esto como por números. Uno, estamos en la gobernanza y estrategias corporativas en IA. Pongámosle 1.1, definición de políticas internas sobre IA. Contexto de este contenido, pues en la Keynote se habla de la explosión de la inteligencia artificial en todos los sectores. Agentic AI, Generative AI, Physical AI, y etcétera. Y cómo las empresas empezarán entonces a crear y usar modelos fundacionales, por ejemplo, los de la familia Llama Neutron, para tareas críticas. ¿Y cuál sería el rol del abogado corporativo para esto? Redactar o actualizar políticas internas que regulen el uso de herramientas de IA en la organización. Esto alineadas con las obligaciones de compliance, protección de datos, derechos de autor, ética en la IA. Lo otro es criterios de supervisión humana en procesos de toma de decisiones automatizadas.
¿Qué otra función del abogado corporativo? Proponer cláusulas de confidencialidad específicas para la colaboración con proveedores y desarrolladores de soluciones de IA. Ejemplo, NVIDIA y sus partners. To build self-driving trucks, 100 million cars. En el 1.2 pondría esto, estructuras de gobierno corporativo tecnológico. Ejemplos prácticos, comités de ética en IA. Incluir en el gobierno corporativo un órgano que evalúe los riesgos legales y reputacionales de implementar soluciones como NVIDIA, Nemo o Cosmos. Y ahí estamos hablando de que hay que hacer unos estatutos o reformar esos estatutos corporativos y crear un nuevo órgano. Programas de capacitación interna. Hay que educar a los directivos en responsabilidades y riesgos asociados a la IA, riesgos jurídicos, desde la gestión de datos personales hasta la implicación en litigios. Y entonces, ¿esto por qué es relevante? Pues conforme la empresa vaya integrando herramientas que generen o procesen grandes volúmenes de datos, entre paréntesis, tokens de IA, simulaciones con Omniverse, etc., la gobernanza debe servir de eje para la responsabilidad legal y la continuidad del negocio. En el punto 2, para seguir con esto del desarrollo de qué debería estar pensando en hacer un abogado corporativo o una firma en temas corporativos, es la contratación y licenciamiento de tecnologías avanzadas. Este sería en el segundo punto. 2.1, negociación de contratos tecnológicos. ¿Cuál sería entonces el asunto? NVIDIA anuncia hardware con tarjetas RTX Blackwell, supercomputadoras de escritorio como Project Digits y etc. Y software avanzado, entre paréntesis, plataformas de IA, modelos de lenguaje, entornos de simulación Omniverse. Entonces, el rol del abogado corporativo en este ítem es redactar y revisar contratos de suministro y licencias para sistemas de IA, licencias de software como Nemo, Llama, o Neutron. También, en cuanto a la infraestructura de hardware, provisión de tarjetas Blackwell para la empresa. También allí entonces se enfoca en revisar y redactar estos contratos de suministro y licencias. También entonces establecer cláusulas que limiten la responsabilidad ante posibles fallas tecnológicas o brechas de seguridad. And somehow use. Continuando con este segundo punto sobre la contratación y licenciamiento de tecnologías avanzadas, pondríamos un 2.2. Y esto es propiedad intelectual y modelos generativos. Ejemplos, definir con el proveedor, por ejemplo, NVIDIA, la titularidad de los derechos sobre las creaciones generadas por IA. Es muy importante. Entre paréntesis, texto, código, modelos 3D y simulaciones. ¿Qué otros ejemplos? Asegurar que se respete la legislación aplicable a la minería de datos y al uso de datasets para entrenar la IA. Entre paréntesis, posible conflicto con derechos de autor o base de datos de terceros. DGX-1 was smaller. Y entonces, ¿esto por qué es relevante? Pues los contratos deben contemplar quién asume riesgos. Si, por ejemplo, un modelo fundacional, entre paréntesis, Cosmos, Llama, entre otros. Si estos usan datos sin la debida autorización o si la generación de contenido automático infringe derechos de terceros. Ahí hay que actuar entonces como abogado corporativo. Vamos a un tercer punto en los que puede trabajar y enfocarse desde ya un abogado o firma de abogados en el tema corporativo. Y es este 3. Compliance y protección de datos en entornos de IA. Pongámosle 3.1, el manejo masivo de datos y privacidad. Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, que es donde nace este video y las ideas que les voy a ir dando o que ya les estoy dando, allí él menciona que la escalabilidad de la IA, entre paréntesis transformers, post-training, test time scaling, conllevan un uso masivo de datos, incluidas imágenes, videos y datos personales. Entonces, ¿cuál es el rol del abogado corporativo allí? Pues adaptar la política de cumplimiento de datos, ejemplo, GDPR en Europa, LGPD en Brasil, Habeas Data en Colombia, etc. Esto a la recolección y uso de grandes volúmenes de información.
También evaluar el impacto en la privacidad cuando la empresa contrata servicios en la nube, DGX, Cloud, entre otras, o cuando implementa agentes de IA internos. NVIDIA Project Digits. Y en un 3.2 de este compliance y protección de datos de entornos de IA están también estos ejemplos en los que debe trabajar el abogado corporativo. Auditorías periódicas para revisar los flujos de datos en sistemas de IA. Póngale entre paréntesis traceabilidad de los tokens que generan o consumen datos. También la realización de cláusulas de segregación de responsabilidades con proveedores. ¿Quién custodia datos? ¿Quién los anonimiza? ¿Y quién responde ante un incidente o fuga de información? Entonces, todo este punto 3 de compliance y protección de datos en entornos de IA, ¿por qué es relevante? Pues el uso de la IA implica procesar datos sensibles en tiempo real. Por ejemplo, ya vimos entre paréntesis, videos analizados por Metropolis Agents. Y si no hay un marco legal sólido, la empresa puede enfrentar sanciones o demandas colectivas. O sea, patrimonio de la empresa en riesgo. Do you like my En un cuarto lugar, vamos a establecer allí otro punto en el que se debe enfocar el abogado corporativo y es la gestión del riesgo y la ciberseguridad. Pongámosle, ese es el cuarto punto o capítulo. 4.1, entonces los riesgos emergentes con sistemas autónomos. Se presentan casos de uso en robótica, Isaac, Groot, vehículos autónomos, Drive4, entre paréntesis, agentes virtuales, entre paréntesis, NVIDIA, Nemo, y simulación industrial, entre paréntesis, Omniverse más Cosmos. ¿Y cuál es el rol del abogado allí en la gestión del riesgo y ciberseguridad? Pues identificar riesgos de responsabilidad civil por fallas en sistemas autónomos, entre paréntesis, centro de robots, humanos, vehículos sin conductor. También el rol del abogado corporativo es proponer programas de seguros o coberturas que contemplen daños causados por fallas de la IA. Ejemplo, responsabilidad frente a terceros en un vehículo autónomo. Enfocarse allí. O sea, mire todos los servicios que hoy se pueden estar comenzando a prestar. Ya muchos lo estarán haciendo, pero esto es futuro. Esto es a raíz de lo que NVIDIA apenas anuncia. Entonces hay que hacer ese estudio. Quienes no lo han hecho, les invito a ver ese video de manera analítica, bien detallada, porque ahí es donde va usted a entender el campo. ¿Sí? Porque NVIDIA es el que fabrica los chips de todos. Usted va a ver las marcas y usted va a ver desde Tesla, BYD, los gigantes chinos de vehículos eléctricos, o usted va a ver a Volvo, o sea, todos los que usted quiera, todos se suministran de microchips de inteligencia artificial de NVIDIA, la empresa más importante en este segmento y de las más grandes del mundo, tal vez la más grande hoy. 4.2. Vamos a hacer también entonces énfasis en la seguridad de la información y continuidad de negocio. ¿Qué ejemplos prácticos podríamos tener allí? Exigir pruebas de penetración y evaluaciones de seguridad en las infraestructuras digitales que soportan la IA. Y entre paréntesis pongámosle Blackwell, NVLink, entre otros. También incluir en los planes de Business Continuity la posibilidad de ciberataques dirigidos a la infraestructura de la IA que podrían detener operaciones esenciales de la compañía que está comprando o se está suministrando de esta inteligencia artificial. Miren qué tan importante. Entonces, ¿por qué es relevante trabajar en todo el tema de gestión del riesgo y ciberseguridad desde ya, enfocarse en esto? Es porque al ser la IA crítica para la operación, entre paréntesis, logística, manufactura, vehículos, etcétera, cualquier brecha de seguridad puede paralizar la actividad de la empresa y o provocar un litigio multimillonario. Entonces,
las empresas y ustedes abogados a ofrecer este tipo de servicios para mejorar eso de la seguridad y además para proteger ese patrimonio. Siempre le he dicho, lo más importante de una empresa y de cualquiera que esté en un negocio con riesgo, que son todos, es trabajar en el abogado eh, de manera pretemporal, es decir, de manera previa, no esperar a que llegue una enfermedad terminal que acabe con el patrimonio de ese negocio en el que usted está. Y vamos a poner un quinto también, son varios, presten atención a esto, automatización de procesos legales internos. Miren, el uso de Agentic AI para tareas legales repetitivas. Miren, también podemos analizar este tema. NVIDIA destaca la proliferación de agentes de IA para automatizar pasos complejos. Entre paréntesis ponemos búsquedas, redacción de reportes, interpretación de datos. Y el rol del abogado corporativo, ¿cuál sería? Valorar esa implementación de IA para automatizar revisiones contractuales, auditorías legales y due diligence. Due diligence, no sé si no entiendes, due diligence o la debida diligencia que llamamos. También desarrollar protocolos de supervisión humana en las decisiones o redacciones generadas por la IA. ¿Para qué? Para evitar errores o sesgos legales. En un 5.2 de este mismo capítulo podemos hacer un énfasis los abogados que trabajan en el tema corporativo en la mejora de la eficiencia en la firma. Ejemplos prácticos, emplear herramientas tipo ChatGPT, Gemini, mencionados como GPT o X en la Keynote, conectadas a la base de datos de la firma para facilitar búsquedas de jurisprudencia y doctrina. Y también implementar sistemas de IA para la gestión de conflictos de interés o la depuración de grandes volúmenes de documentos en litigio. Mire, yo les digo, yo que trabajo todo el tiempo con mi grupo y estamos analizando constantemente los avances de la inteligencia artificial y somos suscriptores de los planes premium y lo que va avanzando de herramientas de inteligencia artificial, les digo, la inteligencia artificial es muy buena y es de mucha utilidad, pero no hace el trabajo. Uno. Dos, la inteligencia artificial es muy útil, pero para quien domina un determinado tema. Si usted no es experto en el tema que está analizando con la inteligencia artificial, no pierda el tiempo. Si usted es un cristiano normal que está improvisando, buscar información en esto, ella le va a dar una información, pero una información genérica, una información que usted tiene que comprobar. Y como siempre digo yo, los servicios jurídicos no se pueden automatizar así de fácil. Y me parece que estamos a años todavía de lograrlo. ¿Por qué? Porque se necesita un validador de que lo que se está diciendo ahí sí es verdad, de que la jurisprudencia aplicada sí es la real y es vigente. Cuarto, que la ley que se está aplicando ahí sí es la de ese país, esta ley es vigente y sí es la precisa. Y quinto, que esa ley que se aplica o jurisprudencia que se supone que se está aplicando en la elaboración de contratos o en la elaboración de alegatos, demandas, que efectivamente sí produzca los efectos que se persiguen en el proceso en el que usted esté, en el proceso jurídico que usted esté. Y ahí está lo difícil. Entonces, les voy a dar este consejo una vez más. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero para quien entiende lo que está haciendo, porque ella alucina y te va a decir mentiras y no te vas a dar cuenta. Y después, ¿qué va a pasar? Vas a poner en riesgo tu seguridad, tu tranquilidad y tu patrimonio, lo más delicado. ¿Sí? No te puede pasar. ¿Por qué es relevante entonces el tema de la automatización de procesos legales internos? Pues ya lo vimos, la firma o el departamento legal que incorpore IA de forma segura y con supervisión adecuada, obviamente, tendrá ventaja competitiva al ofrecer servicios más rápidos y precisos a sus clientes. Pero vuelvo y les digo, no pongan a cualquiera, a ese que apenas llegó, al que no tiene experiencia en litigios y no es experto en el tema, porque la verdad van a meter las de caminar, no les va a funcionar, van a quedar en ridículo en un litigio, van a quedar en ridículo ante un juez, ante un tribunal, ante una corte, porque se los van a pillar allá. Y la verdad eso no le debe pasar a nadie, no cometa ese error. Y si va a hacer algo a través de la inteligencia artificial, revíselo de cabo a rabo, porque le digo, siempre hay errores. Y no son pocos, son muchos. Entonces no se confíe. Vamos a este otro ítem, que es un sexto y
Nos queda un séptimo. El sexto, litigios tecnológicos y responsabilidad civil. Mire, escenarios de litigio derivados de IA. Ese sería el 6.1. ¿Cuál es el contexto? El Keynote expone la expansión de la IA en robots humanoides, automóviles autónomos y sistemas industriales. Esto aumenta casos potenciales de responsabilidad, así que, amigo de experto, abogado en responsabilidad, ojo, póngale énfasis y estudie estos temas que los va a necesitar porque se vienen demandas de este tipo. ¿Cuál es el rol del abogado corporativo? Pues básicamente cuando hablamos del abogado corporativo estamos hablando principalmente en la labor de prevención, ¿cierto? Y ya después viene el abogado corporativo en lo que es el litigio. Sí, digamos que son más o menos dos que suelen suceder, abogados que son internos y abogados que son externos, que normalmente son los litigantes. El rol del abogado corporativo entonces en este ítem, litigios tecnológicos y responsabilidad civil. ¿Qué va a hacer usted? Preparar estrategias de defensa en casos de fallos en vehículos autónomos que causan daños, que los va a ver. Robots, póngale entre paréntesis, en fábricas o centros logísticos que generan accidentes. El otro, infracciones de PI por creaciones de IA. Y entonces ahí usted entre paréntesis, imágenes, textos, videos. O sea, protección intelectual. Lo que es propiedad intelectual, esté atento, porque va a venir a medida que Nvidia y todas estas empresas proveedoras de IA que vienen solucionando o optimizando esos procesos en la industria, va a incurrir seguramente en una de estas fallas y es donde va a llegar la parte preventiva como la parte litigiosa. Entonces también debe enfocarse el abogado corporativo en recomendar a la empresa seguros de responsabilidad y planes de contingencia jurídica. Ejemplos de procedimientos judiciales en este ítem, como ya vemos, litigios tecnológicos y responsabilidad civil. Tenemos disputas contractuales. Un proveedor, por ejemplo, no cumple con las especificaciones de seguridad en la plataforma Omniverse y ocasiona demoras en la cadena de producción. ¿Saben qué pasa ahí? ¿Saben qué daño se produce? Y es calculable. Otro, casos de negligencia. Un robot, suponga usted, operado por IA, comete un error que genera un daño medioambiental o un accidente laboral grave. Es ahí donde se debe entonces estar atento tanto como a representar, como a demandar, ¿sí? Como a prevenir. ¿Por qué es esto relevante entonces? Pues el abogado corporativo debe anticiparse a estos litigios y proponer medidas preventivas, contratos sólidos, manuales de usuario, disclaimers, etcétera, para minimizar que la exposición legal de la empresa, minimizar también los riesgos en el patrimonio de la empresa, se puede acabar una empresa así. Y el último de los capítulos es este 7, ejemplos concretos de aplicación, que es a título de resumen. Entonces vamos al 1, fabricación y logística. Entre paréntesis ponga Kion más Accenture más Omniverse. ¿Esto qué? Requiere asesoría en contratos de implementación de IA, validación de seguridad laboral y asignación de responsabilidad en caso de fallas de robots autónomos. 2. Vehículos autónomos, entre paréntesis, Nvidia Drive Thor, o Thor, como el martillo de Thor. La empresa automotriz necesita asesoría sobre esta responsabilidad civil y cumplimiento de normativas de tránsito adaptadas a vehículos sin conductor, y esto para cada país, además de leyes internacionales. 3. Desarrollo interno de agentes digitales. Entonces vamos a poner entre paréntesis Nvidia Nemo. El abogado entonces debe diseñar contratos con proveedores o socios que integren dichas herramientas, garantizando la correcta gestión de datos e información sensible. 4. Digital Twin, Omniverse más Cosmos. Póngale entre paréntesis. Allí se requiere apoyo legal para la cesión y autorización de datos en simulaciones industriales, así como protección de secretos comerciales. ¿Qué les recomiendo de fuentes para que usted se vaya documentando con toda la gana? Porque este es el futuro y el presente en realidad. Y ahora que se vienen estas tecnologías de Nvidia que ya empezaron, porque ya mostraron en esta exposición que ya hay empresas que están estableciendo esta automatización, por ejemplo.
todo lo que es este desarrollo de inteligencia artificial ya está empezando en estas empresas y vendrán para todos los países. Entonces, fuentes, NVIDIA, por supuesto, NVIDIA Corporate, que usted puede ir al sitio oficial de NVIDIA y allá a buscar. También tiene un NVIDIA Blog, un NVIDIA Omniverse y un NVIDIA AI Enterprise. Protección de datos y normativa IA, entonces usted puede ir al Reglamento General de Protección de Datos GDPR, esto para referencia en Europa, si está en Europa. Proyectos de regulación de IA en la Unión Europea, o lo que llamamos AI Act, ACT. En conclusión, porque vamos a hacer esto con broche de oro, en conclusión, el abogado corporativo o la firma de abogados que represente a empresas interesadas en las soluciones de NVIDIA y en la adopción de la IA en general, debe, uno, actualizar su experiencia en contratos de tecnología y licenciamiento de IA. Por eso hay que, así estas exposiciones duren mucho rato y sean complejas, estúdielas. Usted como abogado lo va a necesitar un abogado que hoy no entienda inteligencia artificial y se niegue a ello al futuro, en el futuro quedará out. ¿Cuál abogado? Vas a entrar en lo que es un abogado obsoleto. Sí, como cuando pasamos digamos, de la máquina de escribir al computador, imagínense, más o menos es un salto así de grande, incluso más. Dos, ¿qué debe hacer también el abogado? Diseñar políticas internas y de compliance para el manejo responsable y legal de grandes volúmenes de datos. Tres, crear estrategias de gestión de riesgos, lo que llamaban, entre paréntesis, ciberseguridad, responsabilidad civil en robots, vehículos autónomos, etc. Y cuarto, optimizar sus propios servicios con herramientas de IA para ser más eficientes y competitivos. Y de esta forma, se convierte usted en un socio, usted como abogado corporativo o no corporativo, pero es estudioso de la IA como lo somos nosotros en mi grupo Valencia Grajales. Se convierte en un socio estratégico para las empresas que buscan capitalizar el potencial de la IA y la transformación digital, reduciendo riesgos y maximizando oportunidades de negocio. Usted como abogado no va a entender todo lo de la IA, no va a entender de programación, un montón de conceptos que son muy técnicos para los que trabajan en el tema de desarrollo, sí, lo que llaman desarrollo. Pero usted se va a juntar con esa persona y va a ir desarrollando todos estos servicios, tanto preventivos como servicios a futuro en litigios, porque los va a necesitar las empresas que van a medida, que van implementando la inteligencia artificial, van a necesitar abogados litigantes como nosotros. Y por cierto, ya saben que si necesitan algún tipo de servicio como los que hemos ido narrando, porque usted es una empresa que se está poniendo a la vanguardia e implementando servicios de inteligencia artificial, entonces le podemos ayudar con toda esta parte legal que ya la hemos resumido en este último capítulo o conclusiones y que lo va a ver a lo largo de esto. Igual en el video va a poder ver allá en la descripción por capítulos todo este contenido porque es largo, es complejo y para que usted de una vez pueda ir a cada uno de ellos. Si es abogado, ahí está gratis para usted. Si es un empresario, aquí estamos para prestarle el servicio, ¿sí? También prestamos asesoría online. Lo que más usan las personas hoy es asesoría online. Hoy está muy mandado a recoger que un abogado tenga que desplazarse. ¿Sabe cuántas horas se pierde en tráfico? Eso no tiene sentido. Y también los empresarios no quieren desplazarse a su oficina porque se pierde todo el tiempo del mundo también para ellos y se pierde el trabajo que ellos tienen que estar allá constante supervisando. Entonces, para eso se creó la asesoría online y esa también la prestamos. Así que ahí están los datos de contacto ahí abajo y yo creo que lo mejor es que contraten una asesoría legal mensual. Si no lo hace, también lo podemos hacer por eventos. También prestamos servicios para abogados, obviamente desde 2005. Si usted no lo sabe, mi grupo Valencia Gale lo ha hecho desde 2005 y viene haciéndolo sin dejar de hacerlo. Somos muy cumplidos, eso sí, tenemos unas reglas claras, fijas y hay que cumplirlas. Entonces, eso es todo por ahora. Mi nombre es Alex Valencia. Yo estoy en Colombia, pero soy un abogado muy inquieto, igual que mi grupo, y todo el tiempo estamos aprendiendo lo que va siendo novedad, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque
Globalización es esa. No globalismo. Globalismo es el libro de Agustín Laje. Globalización. Nos vemos en una próxima. Recuerden, por aquí estamos a sus órdenes y nos vemos en el próximo. Saludos.